La historia de los mensajes subliminales comienza en los años 50 en Estados Unidos. Cineastas, discográficas y publicistas, según numerosos autores y expertos, introducen deliberadamente contenidos dirigidos al subconsciente de las personas para manipular su voluntad. Las imágenes sexuales subliminales producen una poderosa estimulación cerebral. A mediados de los años 80, la firma Kilborn y Asociados llevó a cabo un experimento fascinante, partiendo de dos anuncios reales en los que creía haber identificado insertos subliminales. Uno de ellos era un anuncio de Marlboro, en el que aparecían dos vaqueros a caballo sobre un fondo rocoso. Y supuestamente una de las rocas tenía forma de falo erecto. Así que contrataron a un artista para que retocara la imagen y quitara el falo, para tener un grupo de control. Enseñaron la imagen a una serie de personas para medir sus reacciones galvánicas cutáneas y descubrieron que la imagen con el falo tenía un efecto mucho mayor que la imagen sin el falo. ¿En qué medida el gobierno, los medios de comunicación e incluso el ejército pueden llegar a sugestionar a la población? A través de técnicas subliminales y otras formas de manipulación, ¿se podría reducir la capacidad de pensamiento independiente de las personas para conseguir unos objetivos concretos? Un documento militar redactado en 1980 por un excomandante del Grupo 7 de Operaciones Psicológicas menciona incluso hasta qué punto las técnicas de las PSYOPs pueden rozar lo subliminal. Lo cierto es que hay formas altamente sofisticadas de incapacitar a la gente, de aterrorizarla, de perturbarla. Nuestro ejército y nuestros servicios de inteligencia llevan décadas estudiando este tipo de armamento invisible. Es por lo menos tan antiguo como la Guerra Fría. La torre parecía estar tambaleándose, a punto de venirse abajo. Entonces dejé de mirar, di media vuelta y eché a correr. Todo el mundo echó a correr. Había gente corriendo, gente agazapada en los portales. Nadie miraba hacia atrás. Intentaba respirar, pero no podía. Oh, Dios mío. Dios mío. Ha caído la torre. Hay una inmensa columna de humo. ¡Vámonos, vámonos! Cuando por fin se posó el polvo sobre el paisaje americano tras el 11 de septiembre, sentí la necesidad de observar con detenimiento el mundo que me rodeaba. Parecían emanar preguntas e incertidumbres de todos los ámbitos de la sociedad. Aunque no soy ni mucho menos un conspiranoico, no podía evitar preguntarme si no nos estaban lavando a todos el cerebro, condicionándonos como a ratones en un laberinto, con el propósito de hacernos pensar y creer ciertas cosas sin ninguna explicación racional y sin preocuparnos por las consecuencias ni el futuro. Tras haber estudiado y trabajado en publicidad durante varios años, estaba al corriente de las numerosas historias y especulaciones que circulaban sobre los mensajes subliminales usados por las firmas de marketing y relaciones públicas. Y aunque el asunto me fascinaba, solía relegarlo a la categoría de leyenda urbana. Pero una de las definiciones que da el diccionario Webster de la palabra subliminal es que existe o funciona por debajo del umbral de la conciencia. Entonces me dije, ¿acaso no es así como funcionan en gran medida los medios de comunicación, la política y la cultura popular? Es decir, por debajo del umbral de nuestra conciencia. ¿Y si estuvieran manipulando nuestra mente subconsciente con técnicas subliminales para obligarnos a hacer lo que quieren ellos? Al fin y al cabo son los propios medios de comunicación los que han popularizado el propio concepto, no solo de cuando en cuando en los informativos de las grandes cadenas. Subliminal. Un mensaje subliminal. Mensajes subliminales. El poder del control mental. Sino difundiendo y trivializando el tema en películas, programas de televisión y anuncios como este. Have you heard about the crazy new way to send
a message today. It flashed on a screen too quick to see. But still you get it subliminally. Ladies and gentlemen, the 59 Chevy. See it? Isn't it beautiful? You used a subliminal cut. Oh, quite a few subliminal cuts from some photos I made. Okay, class, today we are going to talk about subliminal advertising. What's that? Scully, are you familiar with subliminal messages? You mean like sex and ice cubes of liquor ads? Why would anyone want this shit job? Because it affords them other interesting opportunities. Like splicing single frames of pornography into family films? Yvonne et Niage. They keep saying that. Let me play this backwards. Join the Navy. They're recruiting people with subliminal messages. Oh, what do you expect? Those bastards turned a whole generation of Americans into smokers with their damn subliminal advertising. Subliminal. It's a subliminal message Broadwave to trigger. I've been seeing this code pop up all over the last few weeks. It's Alliance, and it's high military. Subliminal advertising complete. ¿Ven lo que quiero decir? El tema de los mensajes subliminales es un tema recurrente. Pero, ¿y si estas técnicas estuvieran fomentando realmente toda clase de problemas sociales, políticos y económicos presentes en nuestra cultura? Problemas como la obesidad, la anorexia y otros trastornos alimentarios, la actual guerra contra el terror, o el endeudamiento galopante que atenaza a un porcentaje cada vez más elevado de la población. La clase media se está desintegrando a pasos agigantados y la brecha económica se está haciendo cada vez mayor. No obstante, y pese a la actual recesión económica, nuestra tasa de consumo no se ha ralentizado. La población de Estados Unidos constituye solo un 3,5% de la población global. Y sin embargo consumimos más de un 25% de los recursos naturales del mundo. ¿Y si realmente los mensajes subliminales y otras técnicas subconscientes hubieran estado programando la nación? He decidido averiguarlo por mi cuenta. Júzguenlo por ustedes mismos. Como punto de partida tenía que adentrarme en los mecanismos internos de la mente subconsciente, así que me entrevisté con el hombre al que considero el padrino de la publicidad subliminal, Wilson Bryan Key. En los años 70 y 80 escribió 4 libros sobre el tema, entre ellos El superventas seducción subliminal. Si ves algo, o hueles algo, o oyes algo, tu cerebro lo asimila prácticamente a la velocidad de la luz y lo retiene todo. Pero solo una porción muy limitada de todos esos estímulos se convierte en una percepción cognitiva o consciente. Uno de los primeros en reconocer el proceso inconsciente hace ya bastante tiempo fue Aristóteles, en uno de sus escritos. Sigmund Freud fue la primera persona que probó de una forma coherente la existencia del inconsciente. Postuló que la gente tiene muchas emociones e impulsos de los que no es consciente. En su día, las teorías de Freud fueron muy polémicas. Porque en cierto sentido le estaba diciendo a la gente cosas que no le apetecía oír. Freud usó una serie de técnicas para determinar cuáles eran los conflictos inconscientes de las personas, y una de ellas tenía que ver con la interpretación de los sueños. Freud creía que cuando dormimos, la barrera que separa el consciente del inconsciente se relaja, y lo que experimentamos en sueños delata nuestras verdaderas motivaciones inconscientes. Freud escribió un libro interesante sobre el uso social de estas técnicas, advirtiendo de que es peligroso jugar con ellas. Porque no las comprendemos, o es probable que no las comprendamos, y pueden desencadenar una reacción patológica en nosotros. En América, todo empezó realmente con Ed Bernays,
quien importó y utilizó algunas de las teorías psicoanalíticas de Freud para ofrecer a la gente, en sus decisiones de consumo, sucedáneos de sus impulsos más primarios. En su libro Propaganda, Bernays dijo que el deber de los expertos en marketing era guiar a la población, que si no sería ingobernable, irracional y libre, para llegar a un consenso, una decisión que fuese responsable. Según él, la filosofía del marketing debía consistir fundamentalmente en manipular y motivar a la población. En tiempos como estos, la mayoría de los hombres se vuelven altamente sugestionables. Están dispuestos a escuchar cualquier voz que goce de un mínimo de autoridad. Están dispuestos a escuchar a cualquier persona que les diga lo que está mal y lo que hay que hacer para arreglarlo. Y la mejor forma de vender algo es hallando acceso al inconsciente. De esta forma no estamos vendiendo simplemente un producto o una imagen o a un famoso en una película. Se los estamos haciendo accesibles a los procesos inconscientes de millones de personas. La mayoría de los americanos descubrió el concepto de publicidad subliminal en 1957. Un investigador de marketing llamado James Vicary anunció que había llevado a cabo un experimento supuestamente muy elaborado. Aseguraba que había realizado un experimento secreto en un cine de Nueva Jersey donde había insertado las frases «¿Tienes hambre? Come palomitas» y «Bebe Coca-Cola» en la película Picnic con Kim Novak. Y ni siquiera eran anuncios que duraban un fotograma, eran mucho más rápidos, porque Vicary había usado un aparato llamado taquistoscopio. El taquistoscopio de alta velocidad es un proyector que emite una señal que dura una 50ª parte de segundo, aunque se puede cambiar esa velocidad. Y aseguró que el consumo de Coca-Cola se había disparado y el consumo de palomitas también se había disparado. Un éxito arrollador. En el verano de 1957, Vicary dio una rueda de prensa para desvelar su técnica en un extraño almacén neoyorquino, aislado con colchones y alambre de espino. Anunció que las ventas de Coca-Cola habían aumentado en un 18% y las de palomitas en un 57% durante el experimento que afirmaba haber llevado a cabo en Nueva Jersey ese año. Hoy el experimento de Vicary sigue siendo una de las historias de publicidad subliminal más incomprendidas de Estados Unidos. De palomitas y Coca-Cola aumentó considerablemente. Y hay una pizca de verdad en ello. Ha habido otros experimentos. Es de suponer que pudo haber un aumento moderado en las ventas de esos productos a raíz de órdenes como «Bebe Coca-Cola», pero desde luego no de la magnitud que sugirió él. Pero una vez ha salido el genio de la botella, es muy difícil volver a meterlo. Desde entonces, ha existido esa especie de mito de la publicidad subliminal. Aunque el experimento de Vicary tuviera más que ver con el folclore que con la realidad, no se puede negar que ha generado una gran cantidad de investigaciones adicionales en este campo. En los 50, los investigadores de la motivación desarrollaron una gama de aparatos electrónicos con los que medir las reacciones inconscientes de la gente, como por ejemplo la respuesta galvánica cutánea, es decir, las imperceptibles fluctuaciones en la cantidad de sudor en la piel del sujeto en función de su estado de ansiedad, o los latidos del corazón. También tenían cámaras especiales en supermercados para medir la dilatación de las pupilas, que supuestamente indicaba lo interesada que estaba una persona en un producto. He examinado los numerosos estudios publicados en revistas científicas desde finales de los años 50 y he descubierto que la mayoría ofrecían pruebas de la capacidad que tiene nuestra mente para registrar percepciones subliminales. Con la llegada de nuevas tecnologías como la tomografía por emisión de positrones o PET y la imagen por resonancia magnética mejorada o IRM, estamos viendo salir a la luz cantidad de nuevas investigaciones que muestran qué zonas del cerebro se ven afectadas por la estimulación subliminal. A mediados de los años 80, la firma Kilborn y Asociados llevó a cabo un experimento fascinante, partiendo de dos anuncios reales en los que creía haber identificado insertos subliminales. Uno de ellos era un anuncio de Marlboro, en el que aparecían dos vaqueros a caballo sobre un fondo rocoso. Y supuestamente una de las rocas tenía forma de falo erecto. Así que contrataron a un artista para que retocara la imagen y quitara el falo, para tener un grupo de control.
Enseñaron la imagen a una serie de personas para medir sus reacciones galvánicas cutáneas y descubrieron que la imagen con el falo tenía un efecto mucho mayor que la imagen sin el falo. Pero ¿en qué medida puede afectarnos algo que no somos en absoluto conscientes de haber visto? Contacté con un prestigioso investigador en este campo para recabar su opinión. El profesor Howard Shevrin enseña psicología en la Universidad de Michigan y lleva más de 50 años estudiando los efectos de los mensajes subliminales en nuestra mente subconsciente. Fuimos los primeros en demostrar que se podían detectar reacciones colocando unos electrodos en el cuero cabelludo del sujeto. Teníamos un grupo de palabras que eran claramente negativas y otro grupo de palabras claramente positivas. Todas las palabras estaban mezcladas y aparecían durante una milésima de segundo. Quería que el mensaje no tuviera ningún sentido. Era evidente que la gente no era consciente de lo que veía. Con un mensaje de una milésima de segundo es imposible ver nada. Y nuestro hallazgo fundamental es que las palabras negativas, presentadas subliminalmente, provocaban una respuesta cerebral de mayor voltaje que las palabras positivas. Volvemos a la cuestión científica más general de saber si un estímulo subliminal puede por sí solo producir un cambio en el comportamiento de una persona y cambiar un aspecto importante en un grado significativo. Los indicios de los que disponemos son problemáticos. Hay estudios que dicen que sí y otros que dicen que no. ¡Qué extraño! Según el catequista de la iglesia a la que yo iba de adolescente en los años 80, los mensajes subliminales disimulados en la música rock eran responsables de que la gente se drogase, adorase a Satán y se suicidase. Y supuestamente todo comenzó con los Beatles. Así que fui a la Gran Manzana para hablar con el redactor jefe David Fricke, que lleva más de 25 años trabajando en la revista Rolling Stone. Hay canciones como Tomorrow Never Knows, en las que incluyeron muchos sonidos de cintas al revés y sonidos deformados. También está todo el tema de los cantos tibetanos que John Lennon intentaba recrear, primero en su cabeza y luego en cinta y en los discos. El origen de todo, creo, es algo que encontraron al final de Strawberry Fields. Ya, he enterrado a Paul o una frase por el estilo. He enterrado a Paul. Efectivamente, es una forma de manipulación, de sugestión, pero lo han hecho en nombre del arte, en nombre de la expresión. En la canción Revolution 9, el título se repite muchas veces dentro de la canción, y la verdad es que si lo escuchas al revés, Revolution 9 suena igual que Excítame, hombre muerto. 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 Hay una gran diferencia entre, digamos, los mensajes invertidos y el potencial artístico de la manipulación del sonido. Hay que establecer una distinción entre lo que yo llamo los mensajes invertidos premeditados y los que son puramente accidentales. Por ejemplo, se ha descubierto que si dices en inglés las palabras Jesús te ama, las grabas y las escuchas al revés, suena igual que nos huele a salchichas. ¿En serio? Bueno, vamos a ver si es cierto. Nos huele a salchichas. Pues sí, casi suena igual. Lo que esto demuestra es que nuestra mente tiene una increíble capacidad para identificar patrones y somos capaces de encontrarle sentido al mayor sinsentido. Yo diría que el caso de Revolution 9 es una mera coincidencia. Contactamos con los dos supervivientes de los Fabulosos 4, pero ambos se negaron a hacer comentarios.